Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos El poder de una ideología, tercera parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Como siempre, les damos las gracias por su audiencia. En nuestro episodio anterior, que fue la segunda parte de este bloque sobre el movimiento feminista, hicimos un pequeño recorrido en diferentes áreas en donde la figura femenina se ha destacado. Claro que solo fueron menciones limitadas, dado que mencionarlas todas es virtualmente imposible y muy extenso a la vez. Todas estas menciones han servido como una especie de oda para reconocer las conquistas laborales de la mujer en áreas que tradicionalmente han estado en manos de los hombres. ¿Puede una mujer ser totalmente productiva fuera del hogar sin dejar de ser una buena madre y esposa? Difícil, pero sí. ¿Es el plan de Dios que la mujer salga del hogar y conquiste la oficina y otras áreas de trabajo? Simplemente no. Aunque muchas mujeres se superan académicamente por simple elección, otras pueden hacerlo solo para demostrar que pueden hacerlo. Pero para ser justos y equilibrados, debemos decir que muchas mujeres optan por salir del hogar y hacerse independientes y productivas para no tener que sucumbir financieramente en caso de quedarse solas en un futuro. En la sociedad hay un concepto generalizado de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Tiene género el cerebro humano? ¿Hay tal cosa como un cerebro masculino y un cerebro femenino? ¿Son el cerebro de un hombre y una mujer realmente iguales? Desde el punto de vista fisiológico, un patólogo forense o un neurocirujano serían capaces de descifrar eso con técnicas y métodos que son especializados, pero eso no es tarea para el ojo común. Desde el punto de vista biológico, hay una diferencia genética que corresponde a la información cromosómica. Un hombre, y claro está, su cerebro, está compuesto por cromosomas X y Y. La mujer, y claro está también, su cerebro, está compuesto por cromosomas XX. La composición natural de cromosomas de cada cerebro, hombre o mujer, será la condición por la cual el hombre se perciba de manera natural como su código genético lo indica. Por eso, los niños juegan con jueguitos de varones. Ya cuando son grandes, pues están atraídos a las motocicletas, los carros de carrera, ropas de hombre, herramientas, etc. Y en la mujer, la percepción natural que también su código genético indica. Por eso, cuando niñas juegan con muñecas, ya más grandecitas se dejan el pelo largo, hay suavidad en sus gestos y en sus ademanes, son atraídas por las flores, etc. El género masculino generalmente se representa con el color azul y el femenino con el color rosado.
También es innegable que los hombres son más rudos y secos y las mujeres más suaves y emotivas. Pero no quiere decir que si un hombre es emotivo, como hay millones, esté cruzando la línea hacia el otro lado. O que si la mujer es un tanto agresiva, como hay millones también esté cruzando la raya hacia el lado opuesto. Solo estamos hablando de generalidades. Y hablando de generalidades, quiero traerles una información importante que fue publicado por la doctora israelí Daphna Joel, quien es profesora de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Según su estudio, hay diferencias anatómicas entre el cerebro de un hombre y una mujer. Por ejemplo, el cerebro de un hombre es más grande, mientras que el femenino es más pequeño. El córtex del masculino es más fino, mientras que el femenino es más grueso. El masculino tiene más materia blanca, mientras que el femenino tiene más materia gris. La amígdala del cerebro masculino es más grande que el del femenino. Y hacemos la aclaración de que no es la amígdala de la garganta, sino una región del cerebro que se llama amígdala. El hipocampo en el cerebro masculino es más pequeño, mientras que en el femenino es más grande. Y finalmente, los ventrículos del cerebro masculino son más grandes comparados con el cerebro femenino. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, se establece una clara línea de diferencia entre los dos. Allí dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando el versículo 27 dice que fueron creados varón y hembra, claramente indica que Dios, el Creador, trazó una línea general entre ambos géneros, con las características externas visibles de cada uno. Sin embargo, el versículo de ninguna manera afirma que el hombre fue creado con mayor capacidad intelectual que la mujer. Ningún estudio científico que pueda tomarse en serio alguna vez ha podido demostrar que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o viceversa. Por lo general, en las tiendas hay áreas de ropa, zapatos, ropa interior y cosméticos que son claramente para las damas y áreas de ropa, zapatos, ropa interior y accesorios que son para hombres. Pero curiosamente, los hombres no nos sentimos tan invadidos cuando una dama merodea por el área de ropa de los varones. Cosas de la vida, ¿eh? Pero volviendo al punto, al tomar el examen para obtener la licencia de conducir, no hay un examen para ellos y otro para ellas. Se pide que especifique si es varón o hembra para fines de estadísticas solamente, pero nada más. El examen, tanto el escrito como en la calle con el instructor, es el mismo y tienen que aprobarlo de igual manera. Lo mismo es para entrar a la milicia, a la policía, a una carrera universitaria, un puesto gerencial, etc. Porque la mujer fue creada con la misma capacidad intelectual que el hombre. Y nótese que hablo de la misma capacidad intelectual, no de las diferencias emocionales propias de cada lado. El principio aquí es que la mujer no tiene que demostrar que puede hacer algo. Repito, no tiene que demostrar que puede hacer algo. El punto es que se asume que puede hacerlo y ya. Anteriormente dijimos que en el Edén Dios estableció un sistema patriarcal basado no en la inteligencia individual, sino en las funciones o roles de las personas. Si revisamos la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, notaremos que Dios, consecuente con el sistema que estableció al principio, o sea, el sistema patriarcal, al otorgar el don de profecía al movimiento milerita, eligió inicialmente a 2 hombres de aquella época que eran muy educados y versados
en la oratoria. Ellos fueron William Foy, quien era afroamericano de unos 20 años de edad y futuro ministro episcopal, y el otro fue Hazen Foss, un joven predicador de unos 20 y tantos años. Estos, por razones disímiles pero a la vez similares, no fueron confirmados para tan alto cometido. Finalmente, Dios extendió el llamado a una frágil adolescente milerita de 17 años, oriunda del estado de Maine, en Estados Unidos, quien después de un breve periodo de duda, aceptó el llamado para un ministerio que se extendió por 70 años. Ellen White nació en 1827 y falleció en 1915. Siendo que el movimiento feminista inicia en el año 1789 y llega hasta nuestros días, la vida de Ellen White se desarrolló entre la primera y la segunda ola del feminismo. Para ser más precisos, recibió el llamado al don profético en el año 1844, cuando contaba con 17 años, y entonces alcanza los 21 años, o sea, la edad considerada adulta para muchos asuntos legales, en el año 1848, fecha en que históricamente da inicio a la segunda ola. Hay asuntos en los que tradicionalmente la Iglesia no participa y guarda un silencio prudente por las implicaciones sociopolíticas que pueda tener. Pero ella expresó su opinión sobre el movimiento que luchaba por nivelar las diferencias entre hombres y mujeres. Me refiero al movimiento feminista. Ellen White tenía una clara concepción del sistema patriarcal como legado profético e histórico. Si bien es cierto que como cristiana debía su obediencia a Dios antes que a los hombres, su elevación por parte de Dios para desempeñar la labor de profeta nunca estuvo en conflicto con su rol de esposa y madre. En un comentario pasado, expresé que cuando se externa una opinión sobre dos corrientes, dos bandos, dos líneas de pensamiento, etc., criticar un lado no es necesariamente darle la razón al otro, como también estar de acuerdo con algún punto de un lado no necesariamente refleja desacuerdo con el otro. El no comprender y asimilar este simple concepto hace que muchas de las opiniones que Ellen White expresó sobre el movimiento feminista sean sacadas de contexto. En 1873, cuando Ellen White contaba con 47 años de edad y en plena segunda ola, un grupo de mujeres buscaban combatir los devastadores resultados del alcoholismo y que como esposas sufrían, ya que la mayoría de sus esposos llegaban borrachos a sus casas. Decidieron unirse y fueron a una iglesia a orar, y de allí decidieron ir a las tabernas para pedirles a sus dueños que las cerraran. Sorprendentemente, los resultados fueron muy favorables. Decidieron entonces darle más formalidad a su naciente y fructífero esfuerzo. Fue así como en 1873, en Hillsboro, Ohio, se fundó lo que llegó a conocerse como Women's Christian Temperance Union, Unión Pro Temperancia de Mujeres Cristianas, o también Unión Cristiana de Mujeres por la Temperancia. Su alcance fue tal que fue un factor clave en la promulgación de la enmienda número 18 a la Constitución de los Estados Unidos, que estableció lo que se conoce como la Ley de Prohibición o Ley Seca. La Ley Seca fue una ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas entre los años 1920 y 1933. Lamentablemente, fue derogada con la enmienda número 21. Ahora, en referencia a los resultados del movimiento pro temperancia, Ellen White escribió lo siguiente. Lo publicó en Review and Herald
el 18 de junio de 1908 bajo el título Podemos unirnos a otras damas en el trabajo de temperancia. Dice así: la Unión de Mujeres por la Temperancia Cristiana es una organización a la que podemos unirnos de corazón para la promoción de los principios de temperancia. Se me ha dado la luz en cuanto a que no debemos aislarnos de ellas, sino que, sin sacrificar ningún principio de nuestra parte, debemos unirnos con ellas tanto como sea posible para trabajar por las reformas en el área de la temperancia. Y con seguridad podemos hacerlo en el asunto del cierre definitivo de las cantinas. Otro artículo al respecto fue escrito por ella en Review and Herald el 15 de octubre de 1914 bajo el subtítulo Trabajar con la Unión de Mujeres por la Temperancia Cristiana. Dice así: en este tiempo debemos mostrar un decidido interés por el trabajo de la Unión de Mujeres por la Temperancia Cristiana. Nadie que quiera tener una parte en la obra de Dios puede perder interés en los grandes objetivos de esta organización en el área de la temperancia. Oigan lo que dice ahora. Sería una gran cosa si en nuestros congresos invitáramos a las representantes de esa unión a participar en nuestro programa. Esto les ayudaría a conocer los principios de nuestra fe y abriría el camino para que nosotros podamos unirnos a ellas en el trabajo de temperancia. Si lo hiciéramos, veríamos que la temperancia es mucho más de lo que algunos de los nuestros han pensado. En varios asuntos, las obreras de esta organización han avanzado más que nuestros dirigentes. El Señor tiene preciosas almas allí que pueden ayudarnos grandemente en nuestros esfuerzos para hacer avanzar la causa de la temperancia. Y termina diciendo: y la educación que tiene nuestro pueblo en las verdades de la Biblia y en la ley de Jehová puede capacitar a nuestras hermanas a impartir a estas nobles representantes de la temperancia algo que será beneficioso para su bienestar espiritual. Entonces, en lugar del prejuicio y de los malos entendidos que han existido en el pasado, se puede crear una corriente de simpatía y unidad. Dado que la clara línea de la unión era la temperancia, Ellen White no dudó en llamar a los adventistas a apoyar esta noble causa. De hecho, la temperancia es un pilar clave de la reforma pro salud que proclama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debido al éxito social del movimiento pro temperancia, otras causas fueron incluidas como la lucha contra la esclavitud, el tabaquismo y el abuso sexual, entre otras cosas. Dentro de las voces destacadas de la Unión hay una que sobresale: Sarita Miranda Henry. La señora Henry fue una destacada evangelista estadounidense, poeta, autora de libros y promotora de la temperancia. Se convirtió en la vocera y líder de la Unión pro Temperancia. En 1880 se enfermó y 5 años más tarde sufrió un cuadro clínico que la dejó en silla de ruedas y fue internada en el sanatorio Battle Creek, en Michigan. Mientras estuvo internada allí, 1 año más tarde, aceptó la fe adventista y se bautizó en la iglesia. Poco después, con oración y el tratamiento recibido en el sanatorio, se sanó y prosiguió su trabajo como líder de la Unión pro Temperancia. Para ese entonces, la señora White se encontraba en Australia y oyó hablar de ella, y a través de cartas le exhortó a seguir trabajando y que el hecho de aceptar la fe adventista no era motivo para detener su trabajo dentro y fuera de la iglesia. Como ya la Unión había incorporado a su lucha los demás reclamos del movimiento feminista, muchos tomaron esto como base para afirmar que Ellen White apoyaba abiertamente el movimiento feminista.
quiero leerles un fragmento de una de las primeras cartas que Ellen White le envió a la señora Henry desde Australia. Lo encontramos en Manuscritos Liberados, tomo 7, página 155 del año 1898. Dice así: me sentiré muy complacida cuando pueda sentarme a su lado y conversar acerca de los diversos incidentes en su experiencia. Tengo un ferviente deseo de conocerla, y no es imposible que aún en esta vida nos veamos cara a cara. Cuando supe de la gracia de Dios hacia usted, me sentí muy agradecida a mi Padre Celestial por haber hecho que la luz de la verdad resplandeciera en las cámaras de su mente y en el templo de su alma. A través del Océano Pacífico podemos tomarnos de la mano de la fe y gozar de dulce comunión. Me regocijo por las oportunidades que tiene de encontrarse con la gente. Alabo al Señor por lo que ha hecho por usted, porque el gran médico, que nunca ha perdido un caso, la ha sanado y ahora tiene la oportunidad de contar a la gente su experiencia con el amante y bondadoso Redentor. Claramente, el mensaje implícito en este fragmento es que, ya siendo miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el ser la líder o presidente de la Unión le daba una oportunidad de oro para llevar la verdad del Evangelio a todas las personas involucradas con la labor de la Unión, directa o indirectamente. En otras palabras, le está diciendo a la señora Henry que Dios la había colocado como una luz entre las demás personas. Hasta donde mi entendimiento llega, este no es un apoyo irrestricto al movimiento feminista en general. No sé qué opina usted. Sobre la influencia que la señora Henry tendría como adventista dentro de la Unión, consideremos este texto de la carta que está registrada en Manuscritos Liberados, tomo 7, ahora en la página 165 del año 1899. Es una verdadera joya que está bajo el subtítulo «Solo la eternidad revelará lo que se ha logrado». Dice así: no creo que haya alguien en nuestro pueblo con un entendimiento tan limitado que fuera a decirle a la hermana Henry que corte sus lazos con la unión de mujeres por la temperancia cristiana. La hermana Henry puede sembrar las semillas de la verdad en esa sociedad. No es necesario que comparta todo el conocimiento que ha obtenido acerca de temas controversiales, pero puede compartir las buenas nuevas de la salvación. Entonces, cuando los corazones hayan sido suavizados por la obra del Espíritu Santo y las murallas del prejuicio comiencen a caer, ella podrá presentar la verdad punto por punto. Este trabajo por la unión de mujeres tiene un lado desanimador y muy cansador, y deberíamos unirnos en apoyar a nuestra hermana. Solo la eternidad revelará lo que se ha logrado por esta clase de ministerio. Solo entonces sabremos cuántas almas enfermas de duda y cansadas de la mundanalidad fueron traídas al gran médico que quiere salvar hasta lo sumo a los que se allegan a él. Cristo es un Salvador resucitado y en sus alas hay salud. El trabajo de la señora Henry fue notable dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella escribió varios artículos en la Review and Herald, donde por 2 años tuvo una columna especial. Publicó además libros y panfletos con temas de interés general. Los archivos oficiales adventistas colocan a la señora Henry como la pionera del ministerio de la mujer, el cual, con el apoyo moral de Ellen White, ayudó a organizar en la Conferencia General en el año 1898. Por su labor en esa área, en ese mismo año, la Conferencia General le otorgó una licencia ministerial, no una ordenación pastoral, una licencia ministerial,
lo cual le permitió convertirse de manera oficial en la primera mujer directora del Departamento de Ministerios de la Mujer de la Conferencia General. Aquí queremos aclarar que la línea principal del Ministerio de la Mujer era fortalecer las capacidades de la mujer para ser enviadas al campo misionero y que ya para entonces varias mujeres trabajaban en el campo misionero, pero con credenciales ministeriales, que no es lo mismo que una ordenación al ministerio. Otro fragmento poderoso que quiero leerles es un espaldarazo de apoyo de parte de Ellen White a la hermana Henry. Es simplemente poderoso. Está en Manuscritos Liberados, tomo 7, página 155. Dice allí lo siguiente: el Señor le pide que no se separe de la organización de temperancia. Está hablando aquí de la unión. Ellas necesitan toda la luz que usted pueda darles. Y usted necesita aprender de Jesús, no de ellas. Ilumine ese camino con toda la luz que le sea posible. Usted puede estar de acuerdo con ellas en base a los principios puros y elevados que trajeron esa organización a la existencia. He aquí, dijo Cristo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si Él envió a sus discípulos a tal misión, ¿no podrá acaso trabajar a través de usted para abrir las Escrituras a quienes están en el error? Inhale la fragancia del amor que Cristo ha revelado por la humanidad caída y salga a enseñar la verdad tal como es en Jesús. Hasta este punto hemos visto que los consejos de Ellen White hacia la Unión Pro Temperancia, que ya de por sí levantaba banderas iguales al movimiento feminista en general, buscaban que se abriera una brecha de luz del mensaje adventista a través de la hermana Henry, aprovechando su influencia como adventista del séptimo día y presidente de la Unión. Un detalle para tener en cuenta es que, a pesar del deseo mutuo, la señora Henry y la señora White nunca tuvieron la oportunidad de hablar en persona. La señora Henry murió de neumonía el 16 de enero del año 1900. Pero con su muerte y la llegada de Frances Willard como la segunda líder y presidente del movimiento, las cosas tomaron otro giro y de la misma manera, la opinión de Ellen White sobre estos cambios no se hizo esperar. Pero eso lo analizaremos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.